Si has entrado a este vídeo por el título, creo que ahora mismo podrás estar totalmente en desacuerdo conmigo, ya que existen bandas sonoras como por ejemplo la épica y emocionante banda sonora de Skyrim. In their tongue is Dovahkiin, Dragonborn. O la emotiva y triste banda sonora de Final Fantasy X. O cómo olvidarnos del clásico de los clásicos, el tema principal del primer Super Mario Bros. Y vamos a ser sinceros, aunque en un principio la banda sonora del Doom Eternal es buenísima, no está ni de lejos en las mejores bandas sonoras que hay en un videojuego a nivel de composición. A pesar de su increíble trabajo, que está bajo los mandos de Mick Gordon, un auténtico monstruo en crear piezas musicales brutalmente dinámicas, trabajando en Doom 2016 y en Wolfenstein 2, donde su resultado fue increíble, y que para Doom Eternal Gordon volvió a ser el director musical del juego, creando temas musicales con esa mezcla entre heavy metal y tonos satánicos que le van al juego como anillo al dedo. A pesar de todo ello, sí que es cierto que aunque sus temas, a pesar de su altísimo nivel, no serán tan recordados como otros temas que sí lo son en la industria, y es totalmente entendible. Pero sin duda, la banda sonora de Doom Eternal es especial por otro motivo. ¿Conocéis los juegos de ritmo? Son también conocidos como juegos musicales. Se incluyen un subgénero de videojuegos que se enfoca en interactuar con la música. Por lo general, giran en torno a presionar botones al ritmo de la música. La experiencia que nos dan este tipo de videojuegos es muy gratificante, ya que como una coreografía tienes que ir jugando al ritmo que te marca la música. Y cuando consigues sincronizar tu gameplay con el ritmo de la música de fondo, se produce una sinergia y un flow en el gameplay que de verdad es brutalmente gratificante y satisfactorio. Hay muchos juegos de ritmo que van desde los Guitar Hero o un Parappa the Rapper, que consisten en ir jugando niveles de canciones en concreto y aprenderse diferentes combos para llegar a la coreografía perfecta. Y luego estarían los juegos que van más allá y mezclan diferentes géneros con el ritmo musical. Tenemos ejemplos muy diversos como el Cadence of Hyrule, que mezclaba el género de mazmorras al más estilo de Legend of Zelda con el ritmo musical, y no solo aprovecha la mítica banda sonora de la saga Zelda, sino que la pone al servicio de su propio estilo de juego. Uno muy rítmico, pero que no deja de lado las dinámicas que han caracterizado a la obra de Shigeru Miyamoto. Hi-Fi Rush es otro título que sorprendió a principios de este año y que para muchos es el mejor juego de lo que lleva de año. Y es que precisamente no es para menos. Hi-Fi Rush trae un juego de combates por combos combinado con el ritmo de su increíble banda sonora. Si es que hasta los escenarios y los enemigos se mueven al son de la música. Incluso los momentos de plataformeo se tienen que superar siguiendo el ritmo de la música. Simplemente un juego increíble. Y hablando de Doom, no podía no mencionar a Metal Hellsinger, que básicamente hace de Doom un shooter totalmente rítmico. Pero a pesar que los juegos musicales están muy bien, Doom Eternal va más allá que todo esto. ¿Queréis saber por qué? ¿De verdad queréis saberlo? A diferencia de los juegos musicales que consisten en aplicar un estilo concreto de gameplay que el jugador tiene que realizar para ir al son de la música, hablando más claro, el jugador tiene que adaptarse a la música del videojuego ya marcada para pasar los niveles. En Doom Eternal la música se adapta al estilo de juego del jugador. ¿Qué? ¿Qué? Sí, como lo oyes. A diferencia de otros juegos, las canciones en Doom Eternal van evolucionando de acuerdo al combate. Estamos hablando del soundtrack dinámico. ¡Estoy flipando! Entre más alto sea nuestro combo, la música irá subiendo su intensidad, y a medida que vayas avanzando en el juego, vayas mejorando como jugador y además inconscientemente te vayas adentrando con el flow del videojuego, tu gameplay llegará a ser algo como esto.
Es increíble, ¿verdad? Esto es tan increíble porque hace que el jugador y el juego se sincronicen, creando un dinamismo y una intensidad frenética en el gameplay que muy pocos juegos pueden conseguir, y esto solo con la música del juego. Ahora sí que no me podéis negar que no es la mejor banda sonora de un videojuego cuando hace que el gameplay y la experiencia del juego se vuelvan increíbles. Y obviamente programar y diseñar esto al equipo de ID Software no fue nada fácil. Los propios creadores de esta mecánica de gameplay con música adaptativa dijeron que uno podría pensar que solo con componer unas cuantas pistas de heavy metal y listo, fácil, ya lo tienes hecho. Y no es tan fácil. Pensar que se trata de un sistema dinámico de música en donde debes pensar si la canción que acabas de componer encajará con esta otra que compusiste ayer y con la otra que compondrás mañana. Todo debe encajar en un mismo sistema y tienen que encajar como en un puzzle. Si estas canciones no encajan las unas con las otras, entonces no funcionaría el sistema. Por ejemplo, para que se entienda más fácil, si estás en un escenario con mucho combate, el jugador tiene que sentir cómo la música va cambiando fluidamente, como de un flujo constante estuviésemos hablando. Todo tiene que encajar. Por lo tanto, esto se hacía súper difícil, ya que al no saber cómo va a ser el gameplay de cada jugador, y sabiendo que tienes que crear un sistema que consiga enlazar entre un tema a otro instantáneamente y que suene bien, esa mezcla se hacía algo muy complicado. Eso, amigos, para los que tuvieron que programar esto, tuvo que ser un puto sufrimiento. Por ello, hubo tantos problemas en el desarrollo del juego, por este mismo motivo, y el crunch tuvo que ser el pan de cada día en los estudios de ID Software. Pero olvidándonos de polémicas, que hubo bastantes en el desarrollo de este juego, y quizá en algún momento traeré al canal, para mí, y como conclusión de este vídeo, la mejor banda sonora en un videojuego es la que tiene que interactuar con el jugador y hace que la experiencia del juego se intensifique tanto que haga del gameplay un resultado increíble. Por ello, Doom Eternal es la mejor banda sonora de un videojuego, porque te pueden gustar más o menos y pueden haber temas mejores y peores. Ya sabéis cuál es el dicho, para gustos colores, o culos, o tetas. Bueno, no sigamos más. Pero como decía, el hecho de que la banda sonora tenga tanta importancia y consiga un resultado tan increíble como en el Doom, como nunca antes se había conseguido de esta forma, hace que todas las demás bandas sonoras estén a un nivel inferior. Y por ello hace que la banda sonora de Doom Eternal sea, para mí, por lo menos, la mejor banda sonora de un videojuego. Así que bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el contenido que os he traído hoy y, como siempre, daros las gracias por todo el apoyo que me dais con todo lo que voy subiendo últimamente. Es brutal vuestro apoyo. Y si os ha gustado el vídeo, dejadme un buen like, una suscripción o un comentario, que ya sabéis que me ayuda mucho a seguir dando la chapa por aquí. Un saludo, gente, y a disfrutar de la música en los videojuegos. ¡Hasta la próxima!